Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de nuestro diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales. Continuando con nuestro programa, damos inicio con nuestra conferencia magistral a cargo del maestro Rolando Zapata, gobernador del estado de Yucatán. Para esto contamos con la presencia en el presidium de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de la diputada federal por Yucatán, Lucely Alpizar. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputada. Sin más preámbulos, señoras y señores, yo cedo el uso de la palabra a nuestro conferencista, el maestro Rolando Zapata, gobernador del estado de Yucatán. Senadora Angélica Araujo. Agradecemos a la senadora Angélica Araujo por formar parte de este honorable presidio. Muchísimas gracias, pues honrado de tener la oportunidad de participar en este espacio y estar acompañado de la senadora Angélica Araujo, paisana, de la senadora Diva Gastelum. Muchísimas gracias, Lucely, y a todas y todos ustedes. Honrado de participar en este espacio que considero muy pertinente la realización de este diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales, particularmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Tengo hoy el enorme privilegio de gobernar una entidad federativa, Yucatán, y estamos muy conscientes, y así lo sentimos, estamos convencidos de ello, que México tiene una voz muy potente y muy clara en el concierto internacional. Tiene una voz con peso, tiene una voz con liderazgo, tiene una voz global, reitero, una voz que se escucha. Y estamos convencidos también que esa voz debe de tener el acorde de las 32 entidades federativas, de los 32 estados, precisamente deben estar contemplados en esa voz, y por eso creemos que es indispensable una participación creciente de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales en las políticas internacionales o en las actividades vinculadas con las dinámicas internacionales de nuestro país. La pregunta que yo me haría es cómo hacer más amplia esta participación, pero fundamentalmente cómo hacerla más efectiva. Y digo hacerla más efectiva porque independientemente de los tradicionales hermanamientos protocolarios que sirven esencialmente para significar lazos de fraternidad entrañables entre diferentes estados, bien sean nacionales o locales, hoy más que nunca se hace necesario que las entidades federativas, los gobiernos locales, como todas las autoridades, le demos resultados a nuestros gobernados. Y verdaderamente la política internacional, las acciones que se realicen a partir de la política internacional de nuestro país, nosotros en Yucatán hemos sido testigos y partícipes de que bien pueden dejarle muy buenos resultados a las entidades federativas. Y quisiera centrar o enfocar mi participación a la forma como nosotros en Yucatán consideramos que puede y debe darse esta participación de los gobiernos locales, pretendiendo fundamentalmente brindarle resultados efectivos a los habitantes de nuestras entidades federativas a partir de acciones vinculadas con una dinámica internacional. Y lo presentaría fundamentalmente de dos enfoques.
Uno de ellos, un enfoque derivado precisamente de las oportunidades que se generan a partir de los acuerdos binacionales o bilaterales que realiza nuestro país. Cada entidad debe encontrar la manera de cómo enclavarse en esos espacios de oportunidad que se generan precisamente a partir de estos acuerdos bilaterales o binacionales que emprende nuestro país. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores debe asumirse, pero nosotros las entidades federativas debemos de asumirlo precisamente como ese vaso comunicante que se da entre las entidades federativas y las políticas internacionales de nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores, quiero compartir con ustedes que tiene precisamente un área de enlace y vinculación con entidades federativas. Y esta área precisamente es la que está llamada a ser ese vaso vinculante que nos provea a las diferentes entidades federativas de los diferentes acuerdos que se van suscitando y que generan, repito, espacios de oportunidad para las entidades federativas. Desde este enfoque quisiera yo presentar 3 casos concretos en los que hemos participado como Estado de Yucatán y hemos recibido beneficios o resultados tangibles para nuestra entidad. Fíjense ustedes, recordarán bien que en junio de 2013 se presentó la Asociación Estratégica Integral entre México y China, que presentaba diferentes acuerdos, y uno de esos acuerdos precisamente era el libre acceso de la carne de cerdo mexicana al mercado de China. Esto sin duda para un estado como Yucatán, que se encuentra en los primeros lugares como productor de carne de cerdo, representaba un espacio de oportunidad. Y es cierto que el propio acuerdo, la propia asociación estratégica entre México y China planteaba diferentes espacios de oportunidad, pero nosotros como entidad federativa nos focalizamos precisamente a ese espacio de oportunidad por las propias condiciones de ser el 4º estado productor en carne de cerdo, por el hecho de poseer condiciones zoosanitarias de excelencia, y eso nos representaba un gran espacio de oportunidad. Por eso precisamente en octubre del año 2014 emprendimos una misión yucateca encabezada por su servidor, que viajamos a China y que tuvimos diferentes actividades. Tuvimos un hermanamiento con la provincia de Anhui, tuvimos reuniones de diferente corte, pero fundamentalmente tuvimos una reunión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, precisamente para adentrarnos en el tema de la carne de cerdo. Esa estrategia nos permitió que en marzo del año 2015, en un orden secuencial, estuviera saliendo de Puerto Progreso, ahí en Yucatán, el primer contenedor de carne de cerdo de Puerto Progreso rumbo a China. Y eso nos permitió que durante 2015 Yucatán estuviera exportando carne de cerdo y que durante 2016 tengamos hoy un incremento en las toneladas de carne de cerdo que se están yendo específicamente a China. Y este es un ejemplo muy concreto de cómo un espacio de oportunidad que se vislumbró desde una asociación estratégica integral, nosotros como entidad federativa la visualizamos y enfocamos específicamente dónde teníamos ese espacio de oportunidad, y ahí precisamente nos enclavamos, y hoy eso ya es una realidad. Hoy Yucatán, es cierto, es el 4º estado productor de carne de cerdo, pero es el primero en exportación, el primer lugar nacional en exportación. Y tenemos una tendencia creciente en la presencia en el mercado
asiático. Ustedes saben que particularmente el mercado de China y todo el mercado asiático representa volúmenes muy importantes de consumo y esa es un espacio de oportunidad que, reitero, partió o tuvo como pauta un acuerdo binacional, un gran acuerdo nacional, la presencia del presidente Xi Jinping en México y luego la presencia del presidente Peña en China, ese gran acuerdo nacional, como a partir de una línea secuencial y acciones muy focalizadas nos permitió al Estado de Yucatán obtener un beneficio real, tangible, un resultado que hoy está siendo creciente. Otro ejemplo que quería presentar al respecto es que en noviembre de 2015 se llevó de la misma manera un encuentro histórico, una visita de Estado histórica del presidente de Cuba a México, precisamente se llevó a cabo en Mérida, en Yucatán. Eso motivó un encuentro bilateral que dio pauta a 5 acuerdos de coordinación en diferentes materias, entre los que destacaba el turismo. Uno de los acuerdos precisamente era del espacio de oportunidad, era turismo. Y este caso me gusta mucho compartirlo porque nosotros, por nuestras características del estado de Yucatán, vislumbramos en primera instancia el espacio de oportunidad en el tema turístico y sin embargo, y sin duda, tenemos ese espacio de oportunidad. Tan es así que promovimos y participamos conjuntamente con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, impulsamos que se realizara el primer foro de negocios turísticos entre México y Cuba. Fue apenas hace un mes, participó el ministro de Turismo de Cuba y el ministro o el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid. Y ahí definitivamente se abordó el tema, se abordó el aspecto del turismo como un espacio de oportunidad, se abordó la realidad de que cómo un turista puede viajar muchas horas del otro extremo del mundo, llegar, por ejemplo, a Cuba y a una distancia de 278 kilómetros ya tener la península de Yucatán y tener toda una oferta complementaria como es la gran oferta del mundo maya, que no únicamente impacta a Yucatán o beneficia a Yucatán, sino beneficia también a 5 estados del sureste de la República. Y pues como un turista, después de viajar muchas horas del otro lado del mundo y llegar a Cuba, pues en una hora y media poder estar y disfrutar esa estrategia denominada multidestino. Ese fue un espacio de oportunidad que inicialmente habíamos visto y que ahora sí estamos trabajando sobre ello, pero también en ese mismo encuentro, derivado de nuestra participación en ese mismo encuentro, en este mismo foro, escuchamos los planes de crecimiento y de inversión turística de Cuba para los próximos años. Y ahí fuimos enterados de que hoy Cuba recibe aproximadamente poco más de 3 millones de turistas al año, pero tienen ya diseñada una ruta crítica que los llevará en los próximos 15 años a triplicar su presencia de turistas, es decir, pasar de 3 a más de 10 millones de turistas, creciendo de igual manera de 65,000 a 110,000 las habitaciones, desarrollando 10 aeropuertos, en fin. En este foro se presentó toda la visión y la perspectiva que hoy trae Cuba con las reformas que ha estado emprendiendo, y eso lo va a llevar a un crecimiento exponencial en materia turística. Y ahí fue cuando nosotros, reitero, en esa visión de enclavarnos en los acuerdos bilaterales, vimos que no únicamente está el acuerdo entre Cuba y México en materia turística, sino también en materia comercial y en materia inclusive de inversión.
Y ahí nos dimos cuenta de toda la cadena de proveeduría que demanda un volumen de turistas en la isla de Cuba. Todo lo que demandan hoy, 3 millones de turistas, pero fundamentalmente todo lo que estarán demandando cuando pasen de 3 a 10 millones de turistas. Y la ventaja comparativa que nos representa la cercanía geográfica de estar a escasos, reitero, menos de 300 kilómetros de distancia, de saber, por ejemplo, que limones que se consumen en Cuba son llevados de Sudamérica, y cuando que nosotros en Yucatán, aquí la senadora lo sabe, Angélica Luceli, tenemos en Oxcuzcap el huerto de Yucatán, en Aquil, una gran zona citrícola con limones, naranjas y cítricos de gran calidad, que representa para nosotros un reto logístico para producir y para proveer, pero el espacio de oportunidad ahí está, y lo que hemos hecho de inmediato es pasar ya a las acciones. La semana pasada, hace 15 días mejor dicho, ya organizados por la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado, convocamos a la Cámara de Comercio de Yucatán y a la Cámara de Comercio de Cuba, y ya llevamos a cabo un encuentro comercial para empezar a sentar esas bases de esa estrategia de cadena de proveeduría para los requerimientos turísticos de Cuba. Esto, repito y reitero, hoy Yucatán tiene una presencia comercial en la balanza entre México y Cuba, una presencia importante, cercana al 10%. Sin embargo, esta perspectiva, esta prospectiva turística de Cuba nos representa un enorme espacio de oportunidad que, repito y reitero, y ahí va mi punto, surge de un encuentro bilateral, de un encuentro entre naciones, en la cual un Estado, una entidad federativa como es Yucatán, encuentra un espacio de oportunidad y se enclava en ella para mejorar sus resultados y sus oportunidades. Y un tercer ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el relacionado con Alemania. Este año, ustedes saben, este año se declaró el año dual entre Alemania y México. De hecho, se celebró en el mes de abril de este mismo año una importante presencia de nuestro país en Alemania, que por una parte llevó expresiones muy importantes de nuestra historia, de nuestra gran cultura maya. Hubo una gran presencia con una exposición montada en condiciones de excelencia por el INAH, precisamente sobre la gran cultura maya. Ahí hicimos presencia como Estado, como Yucatán, pero también ahí se presentó nuevamente en un espacio bilateral, binacional, una declaración conjunta para el mejoramiento de las oportunidades de negocios entre ambos países. Y ahí, como es de entenderse, los espacios de oportunidad son amplios, pero en nuestro caso como Yucatán, como entidad federativa, focalizamos específicamente cuál era el aspecto en el cual nosotros podríamos enclavarnos. Y ahí nosotros hemos definido uno de los espacios de oportunidad para nuestro crecimiento y desarrollo industrial, precisamente el segmento de las autopartes automotrices. Es un segmento que tiene una gran presencia en Alemania, las propias marcas son importantes. De hecho, ya próximamente estará instalándose en Yucatán una planta alemana surgida en 1912, denominada Leoni, dedicada a la fabricación de arneses eléctricos automotrices. Ahí, por cierto, escuché un dato que yo no sabía, que un automóvil tiene alrededor de 3 kilómetros de cable
entre los diferentes arneses electrónicos que tiene un solo automóvil. Bueno, estos arneses estarán fabricándose en Yucatán, pero también producto de esa presencia y de ese espacio que genera esta declaración conjunta bilateral, nosotros observamos como entidad federativa la evolución que está teniendo la industria automotriz en el ámbito mundial y que se está expresando de manera muy clara en Alemania. Ahí le están apostando a la visión o al concepto de la denominada Industria 4.0, que es la que se caracteriza por los procesos de automatización de las cosas, de la infraestructura logística inteligente, de la mano de obra calificada que soporte todas estas características, en fin, la fabricación de sensores predictivos, en fin, la industria automotriz va evolucionando de lo que es propiamente la fabricación de un vehículo a lo que es un concepto mayor, que es la movilidad del ser humano. Y eso está llevando a la aplicaciones avanzadas en la denominada Industria 4.0. Y ahí es donde nosotros como Estado encontramos un gran espacio de oportunidad, porque les comparto a todos ustedes, comparto con ustedes un rasgo en el rostro de Yucatán que hoy es poco conocido, pero que cada vez se va consolidando más, es el rasgo de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Son elementos que hoy se encuentran muy posicionados en nuestro Estado. Yo estoy seguro que si hiciéramos un ejercicio y yo les preguntara hoy que me dijeran cuál es la primera idea que asocian con Yucatán, pues muy probablemente se nos antojaría, y sobre todo a esta hora, un taco de cochinita, ¿verdad? Un taco de cochinita, un salbut, o escuchar una canción de Armando Manzanero, o evocar la gran pirámide de Chichén Itzá, y muchas otras cosas, ¿verdad? Paseo de Montejo, pero probablemente no nos surgiría a la mente algo que, algo que también es una realidad, que hoy en Yucatán estamos desarrollando un sistema de investigación, innovación, ciencia, tecnología, que tenemos una gran masa crítica de investigadores y de instituciones de investigación, que podemos hablar de manera muy clara de lo que estamos haciendo en materia de Big Data, de procesos computacionales, del Internet de las cosas, de aplicaciones móviles, biotecnología o bien de nanomateriales. Todo esto se está realizando hoy en Yucatán a través de un sistema de investigación, innovación vinculado a la educación superior, y esto hoy, con ello concluyo la parte de los espacios que nos brindan los acuerdos binacionales, nos representa en esa relación entre México y Alemania, nos representa un espacio de oportunidad para la atracción de inversión de empresas y de industrias que hoy están renovando e innovando en todos sus procesos constructivos, utilizando precisamente la automatización de las cosas, utilizando precisamente esta visión de la Industria 4.0. Estos tres ejemplos de grandes acuerdos celebrados entre México y China por una parte, entre México y Cuba por otra parte, entre México y Alemania por otra parte, es nada más un ejemplo de cómo, desde nuestro punto de vista, los estados, las entidades federativas, los gobiernos locales, debemos estar muy atentos y en plena vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder actualizarnos de todos los acuerdos que se vayan celebrando entre México y diferentes naciones, y en esos acuerdos encontrar cuál es el espacio de oportunidad
que tiene la respectiva entidad federativa, enfocarse, no pretender dar un escopetazo, sino más bien dar esos tiros de precisión que nos permitan conseguir una efectividad, un resultado efectivo que lleve resultados y bienestar a nuestras respectivas entidades federativas. Y el otro tipo, hablaba yo de dos formas que considero que puede hacerse efectiva la participación de los gobiernos locales en la política internacional o en las prácticas internacionales. Una de ellas ya la expresé, es enclavándonos en los acuerdos binacionales, pero la otra es estableciendo directamente las entidades federativas alianzas estratégicas con actores internacionales o de otros países, vinculándose a necesidades, a riesgos o a espacios de oportunidad propios que tengamos en cada entidad. Me explico. Les decía hace un momento que en el caso de Yucatán tenemos ya avanzado un esquema de investigación, innovación, ciencia, tecnología. Hoy en Yucatán tenemos un parque científico y tecnológico que ha resultado de una inversión de 2012 para la fecha de más de 1.000 millones de pesos. Les comparto, ya existe ahí un laboratorio de energías renovables, unidades de química, biología, matemáticas, un banco de germoplasma, el primer centro especializado en tecnologías de la información y diferentes institutos. Tomando en cuenta esa coyuntura que hoy es una realidad en Yucatán y con la coyuntura histórica de la reforma energética que se ha dado en nuestro país, que representa un espacio de oportunidad muy importante para la inversión en materia energética, y al encontrarnos nosotros en Yucatán, en la zona del Golfo, y saber que es precisamente esta zona del Golfo donde mayor exploración y explotación puede realizarse en el corto, mediano y largo plazo, nosotros definimos un espacio de oportunidad que es los servicios de alto nivel de base tecnológica. Es decir, todo el andamiaje que hoy tenemos precisamente en tecnologías de la información y comunicación, en la economía del conocimiento, tanto en capital humano como en laboratorios y equipo que hoy ya tenemos, vemos que tenemos ese espacio de oportunidad vinculado a la reforma energética o a las grandes empresas que vayan a realizar inversiones vinculadas a la reforma energética, y entonces decimos, necesitamos un socio o una alianza estratégica. Y es ahí donde celebramos un acuerdo con Texas A&M, la universidad considerada líder precisamente en ingenierías vinculadas con la materia energética. Hay que recordar precisamente que el estado de Texas es uno de los que cuentan con mayores recursos petroleros, de gas, etcétera. Y esta alianza estratégica nos ha permitido que hoy, ya en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, tenga presencia Texas A&M y que Yucatán tenga toda la posibilidad de practicar en los laboratorios, en los talleres de Texas A&M, toda esa dinámica de generación de investigación y de conocimiento aplicada a ese propósito que tenemos de fortalecer nuestra presencia como prestadores de servicio de alto nivel de base tecnológica. Y otro ejemplo de esas alianzas estratégicas que hemos celebrado es el relacionado, el que hicimos con Michigan State, la Universidad Estatal de Michigan. Ustedes saben que Yucatán se encuentra en la zona del trópico húmedo y hemos convivido históricamente con una enfermedad que es el dengue. Pero resulta que de un año para otro ya no era solo el dengue, sino ya era el dengue, el chikungunya y el zika, ¿verdad? Pero todos transmitidos por un mismo vector, es un mosco denominado Aedes aegypti.
Nosotros en Yucatán, a través de este sistema de investigación y de la propia Universidad Autónoma de Yucatán, hemos desarrollado estudios precisamente para el control y la esterilización de este mosco. Nosotros decimos, si una enfermedad evoluciona y un vector evoluciona, nosotros necesitamos continuar con nuestros métodos tradicionales de descacharrización, fumigación, etcétera, pero necesitamos también ir un paso adelante. Y el paso adelante significa investigación, innovación y nuevas fórmulas. Entonces, nos ponemos a investigar y vemos que la Universidad de Michigan State, de la misma manera, es líder en estas investigaciones y cuenta con un cuerpo muy avanzado en el control larvario del Aedes aegypti. Entonces, hacemos una alianza estratégica con un propósito común que les beneficia a ellos y que nos beneficia a nosotros. Un tercer ejemplo lo tenemos con la Universidad de Miami, con quien estamos generando estudios conjuntos de dinámica de costas. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que el cambio climático está generando, entre otros efectos, un calentamiento global que de una u otra manera está generando deshielos en determinadas zonas e incremento de volúmenes de agua en costas. Yucatán es una península, Florida también es una península. Padecemos y compartimos los mismos riesgos. Nosotros estamos realizando estudios e investigaciones en Yucatán al respecto y sabemos que ellos también están realizando investigaciones al respecto. Entonces, establecemos una alianza estratégica internacional con un propósito común. Y un último ejemplo que les pondría es el relacionado con Milán, en Italia. Y ahí este es un ejemplo colateral porque un enunciado general es que la conectividad aérea es un elemento esencial en nuestros días, para el turismo, pero también para las relaciones comerciales globales. Y por eso es una tarea permanente de nosotros como autoridades fortalecer la conectividad de nuestra tierra. Se logró fundamentalmente para propósitos turísticos un vuelo que hoy funciona de Milán a Mérida. Y este es otro ejemplo que yo quisiera ponerles. Nosotros, al viajar a Milán para inaugurar este vuelo, consideramos que una visita de la misma manera pues no pudiera circunscribirse a algo tan específico. Y nuevamente buscamos el punto de coincidencia, buscamos el espacio que nos permita fortalecer una oportunidad y convertirla en una ventaja. En Yucatán, la industria del vestido es un sector maduro de nuestra economía, tiene una gran presencia y todos sabemos que Milán pues precisamente es la capital de la moda. Entonces investigamos, vemos que el liderazgo lo tiene una Universidad Politécnica de Milán en materia de diseño y ya hemos establecido un convenio para establecer en Yucatán el Centro de Innovación y Diseño, no únicamente de la industria del vestido, sino también de los accesorios, zapatos, bolsas, con la gran tradición y gran capacidad de las manos mágicas de las artesanas de Yucatán, que lo mismo tejen ternos y piles y bordan con excelencia, sumado a la gran capacidad de innovación y moda que tiene la Universidad Politécnica de Milán. Ya hemos celebrado este acuerdo, establecemos en Yucatán el Centro de Innovación y Diseño y estamos seguros que estará dándole grandes resultados, repito, a un sector maduro de nuestra economía como es la industria textil, pero que con esto va a tener un nuevo y un renovado impulso. Yo quise centrar mi exposición de manera muy práctica en estos dos bloques y yo lo remarcaría nada más a manera de conclusión.
cómo un Estado, una entidad federativa, un gobierno local puede hacer de las acciones vinculadas con la política internacional o con acciones internacionales acciones efectivas que se traduzcan en resultados concretos que lleven bienestar y mejoría a sus poblaciones. Y repito, desde nuestro punto de vista existen esos dos grandes espacios. Por una parte, tener una conexión muy directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores y estar muy atentos de todos los acuerdos bilaterales que establezca México, y en esos acuerdos bilaterales ver yo como entidad federativa o mi entidad federativa qué espacio de oportunidad tenemos y enfocarnos y dirigirnos. Y por otra parte, definiendo nuestras fortalezas y nuestras características, ubicar y encontrar socios estratégicos, como en este caso pueden ser las universidades, pueden ser ONGs, pueden ser gobiernos locales o subnacionales de otros países, e ir con toda claridad y tocarles la puerta y hacerles planteamientos. Y algo muy importante, con esa gran tradición de materia de relaciones exteriores e internacionales que tiene México, con esa visión y con ese liderazgo y presencia basada en el respeto a todos los pueblos que tiene de México, de manera muy respetuosa, hacer esa presencia, pero viendo a todos como iguales, y asumiendo que así como podemos pedir participación, nosotros también tenemos algo que ofrecer y que dar. Y en un acuerdo ganar-ganar, establecer esas alianzas estratégicas. Y bueno, yo concluiría mi intervención expresando también un espacio de oportunidad que yo esperaría que en el futuro pudiera consolidarse. El año pasado se realizó la primera cumbre de gobernadores y premiers de América del Norte, donde participamos por una parte los gobernadores de México, así como gobernadores de Estados Unidos y gobernadores de Canadá. Considero que es importante que esta cumbre de gobernadores y premiers de América del Norte continúe fortaleciéndose, continúe trabajando desde esa visión de gobiernos subnacionales, porque sin duda la economía que conforma México, Estados Unidos y Canadá tiene una solidez y una presencia muy importante que, por supuesto, los líderes de nuestras naciones construyen, impulsan. Todavía hace algunos días hubo una reunión importante, pero nosotros, como representantes de los gobiernos subnacionales o gobiernos locales, también tenemos tareas por realizar para, desde una perspectiva regional, impulsar esa perspectiva de desarrollo y bienestar para nuestras respectivas poblaciones. Con todo respeto, esta ha sido he intentado plantearles más que una conferencia, una expresión de experiencias vividas que hoy podemos decir que en Yucatán están dando resultado y que hoy podemos decir que puede considerarse como un camino o una ruta a seguir conjuntamente por las diferentes entidades federativas en ese camino, en ese trecho que sin duda tenemos nosotros y en esa responsabilidad que tenemos todos juntos de mantener siempre la voz que México tiene a nivel nacional, que es una voz ganada con su compromiso con las causas de la humanidad, como el desarme nuclear, el cambio climático, los derechos humanos, la conservación del patrimonio, la conservación del medio ambiente, toda esa contribución que México tiene siempre en bien de toda la humanidad. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por su exposición, por su paciencia.
Debo de decirles que el gobernador no se retiró en todo el día de este foro, estuvo con nosotros. Yo le agradezco mucho, sé que su agenda es grande, pero la experiencia que nos ha compartido, le decía a Angélica que qué envidia, debía, incluido mi estado, debía de voltear un poco a ver lo que está haciendo Yucatán, y es buscar esas oportunidades de lo que hablábamos en la mañana, que decía la canciller y el presidente Gil Suárez, de inversión, de intercambio cultural, de innovación, y aquí lo escuchamos con el gobernador. Mis respetos, además de quererlo mucho al gobernador, se me hace un gobernador vertical. Le decía ahorita a Angélica Luceli que es un orgullo tener un gobernador en este momento en donde los ojos de mucha gente ven la transparencia, la rendición de cuentas, y usted un hombre, dicen en mi tierra, decente. Es un hombre serio y responsable. Le agradecemos mucho su presencia y vamos a dar pie a la clausura del evento, y voy a pedirle a la directora del Gilberto Bosques, a la titular del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política, puedan ocupar este lugar. Despedimos al señor gobernador. Gracias, muchas gracias, diputada Luceli, diputada senadora Angélica Araujo, por esta solidaridad con el Senado de la República. Muchas gracias. Tiene la palabra, ¿dónde está? Desde luego, en estos momentos se realiza la foto conmemorativa de esta conferencia. Desde luego, fuerte el aplauso, señoras y señores, para nuestro conferencista,